Bueno, buenos días. Mi nombre es Alexandra Mejía Cortés. Soy estudiante del campus universitario siglo XXI de la carrera de medicina y hoy les voy a explicar la irrigación de abdomen y de pelvis. Bueno, está dada principalmente por la aorta abdominal. Como sabemos, la aorta abdominal se origina a partir de que la aorta torácica atraviesa el hiato aórtico a la altura de T12. Esto por delante de la columna vertebral, pero al lado izquierdo de la línea media. De ahí desciende la aorta y esta, a medida de la cuarta vértebra lumbar, se divide en dos ramas. Ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes. Posterior a eso vemos que estas arterias comunes, a la altura de las articulaciones sacroilíacas, se dividen en ilíaca interna, hipogástrica e ilíaca externa. Vemos que la aorta abdominal va a dar varias ramas. Podemos dividirlas en ramas pares e impares. En las ramas pares se originan de las caras laterales de la aorta abdominal. En primer lugar tenemos las frénicas inferiores, que se dirigen hacia arriba. Se dirigen hacia arriba de la cara inferior del diafragma. Van a irrigar la cara inferior del diafragma. Da una cara colateral importante, que son las arterias suprarrenales superiores, que se dividen a las glándulas suprarrenales. Las siguientes son las arterias lumbares, que van a estar incluidas como 4 pares de cada lado, del lado derecho, del lado izquierdo. Estas se van a dirigir a la parte posterior del abdomen. También vamos a tener lo que son las arterias suprarrenales medias, que se dirigen a las glándulas suprarrenales, más o menos por aquí. Estas sí son ramas directas de la aorta. Vamos a observar que van a dar otras arterias importantes a la altura de la primera vértebra lumbar. Estas son las arterias renales. Entonces estas arterias renales se originan directamente de la aorta y se van a dirigir a los riñones en ramas anteriores y una posterior. Después las arterias segmentarias para los riñones. Las arterias renales más o menos se encuentran a nivel de L1. Estas arterias también dan origen a otras arterias que se van a ir a las glándulas suprarrenales, que son las suprarrenales inferiores. De esta forma ya tenemos integrada la irrigación de las glándulas suprarrenales superiores. Otras arterias que se originan de la aorta abdominal y que son pares, se van a originar un poquito abajo de las arterias renales, a la altura de L2, son las arterias gonadales, que dan a las arterias testiculares en caso del hombre, y otras arterias ováricas en caso de la mujer. Más o menos van a estar así. Estos vasos genitales descienden delante de los ureteros, donde mandan otros pequeños ramos uterinos, y en caso de las arterias testiculares se van a dirigir al interior del canal inguinal para terminar irrigando al testículo y al epidídimo. Por otro lado, las arterias ováricas van a ir por el ligamento suspensor del ovario y van a llegar al ovario a través del mesoovario y van a anastomosar con la arteria uterina a nivel del mesosalpinx, ya sea que sean las arterias testiculares u ováricas. Bueno, y vamos a continuar con las arterias impares. La primera arteria impar es la arteria sacra media, que se origina de la aorta, un poco por arriba de la bifurcación terminal en las ilíacas comunes, que se dirige por delante del sacro y va a dar origen a las arterias lumbares imas, que van a dar origen al quinto
a la quinta arteria lumbar. Otra arteria es el tronco celíaco, que va a irrigar a todas las vísceras supramesocólicas. Este tronco celíaco se origina de T12. Después da origen a la arteria mesentérica superior, que irriga casi todo el intestino delgado. También da origen a la arteria mesentérica inferior, que se origina a nivel de las vértebras L3 y L4 y va a irrigar el colon descendente, sigmoides y porción superior del recto. También el tronco celíaco va a dar 3 ramas: la arteria hepática común, que va a dar origen a una rama que va a ir por atrás por una porción del duodeno y que va a ser la gastroduodenal, y por otro lado va a dar una rama hacia arriba y a la derecha, que es la hepática propia. La hepática común, por la primera porción del duodeno, da origen a la gastroduodenal. La hepática propia se va a ir por el ligamento hepático duodenal. Antes de entrar al ilio, se divide en sus 2 ramas terminales, la hepática derecha y la hepática izquierda. La hepática derecha da origen a la arteria cística y la arteria al lóbulo izquierdo del hígado. La gastroduodenal pasa por atrás de la primera porción del duodeno, por arriba de la cabeza del páncreas, da origen a la arteria pancreática duodenal superior. Esta se va a dirigir hacia el duodeno y a la cabeza del páncreas. La otra rama se va a dar a la gastroduodenal, se va a ir sobre la curvatura mayor del estómago, que se le llama gastroaumental derecha. Otra arteria es la gástrica izquierda, que se va a dirigir hacia arriba como rama colateral del tronco celíaco hacia el cardias, y una vez que está al lado del cardias se va a descender por la curvatura menor del estómago y se va a unir a la gástrica derecha. La arteria esplénica se va a dirigir hacia abajo y posteriormente hacia la izquierda y se va a ir hacia el borde superior del cuerpo del páncreas para después dirigirse hacia la cola del páncreas y llegar hacia el ilio del vaso a través del ligamento esplenorrenal. No vamos a continuar con el drenaje venoso. Sabemos que la vena epigástrica superior se drena directamente a la torácica interna, la cual termina en la brachiocefálica. Inferiormente, la epigástrica inferior desemboca en la ilíaca externa. Lateralmente, las venas intercostales anteriores, que van a ir a la torácica interna, y posterior desembocan en la derecha en la vena ácigos y la parte izquierda en miácigos. Profundamente en la parte superior, venas circunflejas profundas ilíacas, y superficialmente venas epigástrica superficial y circunfleja ilíaca superficial. Ambas desembocan en la vena femoral y al pasar por el anillo se consideran ilíacas externas. En la parte de arriba vamos a tener las venas periumbilicales, que vienen de la vena umbilical hacia arriba, van a formar la vena tóraco-epigástrica, que se continúa con la torácica lateral y desembocan en la vena ácigos. Vamos a continuar con la inervación. Vamos a tener lo que son los nervios intercostales, que corren por el borde inferior de la costilla, perforan las fascias y le dan inervación al músculo y sensibilidad a la piel. Tenemos 6 últimos intercostales que se encargan de la inervación de la punción superior. A nivel de T12 sale el nervio subcostal, tienen las mismas características de los anteriores, y de L1 surge el nervio atípico, que se divide en ilio hipogástrico, que va a la región hipogástrica, e ilio inguinal, que se va a la región inguinal. En L1 y L2 sale nervio genitofemoral, que llega a la región genital y a la región femoral.
Los ramos cutáneos van a perforar la región lateral y van a formar ramos anteriores y posteriores para darle inervación sensitiva a la piel, lo mismo por la parte anterior. En la región inguinal, la aorta a nivel de L4 se infurca en la arteria ilíaca común izquierda y derecha. Esta arteria, al pasar por la articulación sacroilíaca, se divide en una ilíaca interna y otra externa. En la ilíaca externa, al rebasar el anillo femoral, se convierte en femoral. Ahora vamos a hablar de la aorta. En la aorta salen varias ramitas. Una de ellas es la arteria fránica inferior, que en esta van a irrigar la parte abdominal del diafragma. Lateralmente tenemos la arteria suprarrenal media, que va a irrigar las glándulas suprarrenales a medida de T12. También vamos a tener el tronco celíaco, que tiene 3 ramas, que son las arterias gástrica izquierda, esplénica y hepática. Abajo, más o menos a nivel de L1, vamos a tener la arteria mesentérica superior, que se dirige abajo, irriga el intestino delgado, yeyuno e ilion y todo el lado derecho del colon hasta llegar al ángulo o flexura izquierda. Un poco más abajo vamos a tener las arterias renales lateralmente, que estas van a irrigar al riñón, y abajo a las gonadales. En caso del hombre se dirigen a los testículos y de la mujer a los ovarios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lateralmente tenemos las arterias lumbares, que estas irrigan desde L1 hasta L4. Las mesentéricas, que van al inferior, que salen a nivel de L3 o irrigan el colon. Vamos a tener también la sacra media y las arterias ilíacas primitivas, que se dividen en interna y externa. La interna va a estar en el interior de la pelvis, va a dar 2 ramos. Uno de ellos son las parietales, que son las arterias iliolumbar y obturotis o sacra lateral. Vamos a tener otra rama que se llama la visceral, que se dirigen a la vejiga, a las arterias rectal e ilion, y termina en la arteria pudenda y hacia la pared manda a las arterias glúteas inferior e inferior. Ahora vamos a hablar del sistema porta. El sistema porta se encarga principalmente del sistema venoso visceral. Vamos a tener lo que es la vena mesentérica superior. Se forma por las venas que vienen del colon, que son las venas cólicas y la vena iliocólica. En su trayecto se encuentran las venas hepáticas duodenales. Del lado izquierdo, el colon, van a estar las venas cólicas izquierdas, sigmoideas, y la rectal superior, que van a formar la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior va a desembocar en la esplénica, que viene desde el vaso por el borde superior del páncreas y forma un pequeño tronco que se le llama espleno-mesentérico. La unión de la mesentérica superior con la esplénica forma la vena porta. También la vena porta recibe las venas gástricas derechas e izquierdas y va a dividirse en una porta derecha y en una porta izquierda para dar un lóbulo hepático. Vamos a ver lo que es el drenaje linfático. Aquí tenemos que la ilíaca e inguinal superficial pasan a los nódulos ilíacos externos, que reciben a los ilíacos internos para formar los nódulos ilíacos. Estos ascienden para formar los nódulos lumbares. Los nódulos lumbares se van a llamar dependiendo del vaso sanguíneo que tienen. Por ejemplo, si está por delante de la aorta se van a llamar preaórticos. Si están a los lados, paraórticos. A los lados de la cava, paracavales. Enfrente de la cava, precavales. Y entre los dos, intercavos aórticos. Estos ascienden hacia los nódulos que se encuentran enfrente de la aorta. Van a ser los nódulos celíacos,
en la cisterna del quilo, o también llamada de Beckett. Es el inicio del conducto torácico. Este se forma a nivel de L1 hasta T12 del lado izquierdo. Va a cruzar el anillo o el hiato aórtico y asciende en el sistema ácigos y el esófago. Va a estar ascendiendo posteriormente más o menos a la altura de T8, T9 y empieza a cambiar de dirección. Se da por enfrente de la columna torácica y se va al lado izquierdo detrás de la aorta hasta llegar a la unión yugular de la subclavia del lado izquierdo. La parte posterior del abdomen va a estar dado por el ramo subcostal que sale de T12. L1 va a estar en el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. A nivel de L1 y L2 tenemos el génito femoral que proviene por enfrente del músculo psoas mayor. A los lados tenemos los nódulos paravertebrales que forman el tronco simpático y desde L1, L2 y L3 va a salir los nervios obturador y el nervio femoral. De L4 y L5 junto con los primeros sacros se va a formar el nervio ciático. Delante de estos vasos arteriales se forman los plexos. El plexo que se está formando delante del tronco celíaco se le llama plexo superior y a los lados plexo aorta renal y entre los mesentéricos el intermesentérico. Continuar con la irrigación de pelvis. La circulación de la pelvis va a estar dada principalmente por 6 arterias en caso de la mujer y 4 en caso del hombre. Las 6 arterias que van a ingresar a la cavidad pélvica van a ser las arterias hipogástricas o ilíacas internas, derechas o izquierdas, que son estas. Después vamos a tener las arterias gonadales u ováricas, izquierda o derecha respectivamente. También las sacras medias, que viene de la bifurcación de la aorta. Y la arteria rectal superior, que viene de la mesentérica inferior. De esta manera son 6 arterias que ingresan a la pelvis. En el caso del hombre, las arterias gonadales no ingresan a la pelvis, por lo tanto solo tenemos las arterias ilíacas derecha e izquierda, arteria sacra media, arteria rectal superior e ilíaca interna. La aorta a nivel de la vértebra, de la cuarta vértebra lumbar, se bifurca en la arteria común, derecha e izquierda, y esta se divide a nivel de la bifurcación sacroiliaca en lo que es la ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca interna va a tener división anterior y una división posterior. La división posterior va a mandar ramos hacia la pared, principalmente la iliolumbar, la arteria sacrolateral, la arteria glúteo superior e inferior, aunque la superior puede surgir de la división anterior. La división anterior manda ramos parietales, que es la autorotriz, ramas viscerales que se van a ir a la vejiga, al útero en caso de la mujer y al recto en ambos sexos. La arteria pudenda, que va a irrigar toda la región del perineo. Para esto tenemos una mnemotecnia que para las ramas parietales, que es iso, glu glu. La I es de iliolumbar, que asciende a la región ilíaca y a la lumbar, se anastomosa con la circunfleja ilíaca profunda y a la cuarta vértebra lumbar. La S es de sacrolateral, que se viene por la región lateral del sacro y manda ramitas que se anastomosan con la sacra media para entrar por los agujeros sacros. Después la O, que es la arteria obturatriz. Tenemos también GLU, que es la glútea superior, que irriga los músculos glúteos medio y menor. La glútea inferior, que pasa por el agujero
ciático y se dirige a la región glútea para irrigar el glúteo mayor. Las ramas viscerales en el caso de la mujer, lo que es la vejiga, el útero y el recto. Las arterias que van a ir a la vejiga son las umbilicales. Estas arterias umbilicales se van a dirigir a la parte del pubis y al llegar a la región del pubis se oblitera. Después la arteria uterina, la cual va a llegar a la parte lateral del cuello de la matriz y va a tener una rama ascendente para la matriz y una rama descendente para la vagina. Las ramas ascendentes se anastomosan con las arterias ováricas que viene de la cara anterior de la aorta, que viene de L2, viene descendiendo, entra a la pelvis y forma un circuito que es el tubo ovárico, para lo que es la irrigación del ovario. Y la tuba de esta misma arteria uterina se desprende la vaginal, que sale directamente de la arteria ilíaca interna. La vaginal, como su nombre lo dice, va a la parte de la vagina, pero cruza el cuello de la vagina y va a la parte inferior de la vejiga. Después, la siguiente rama, la rectal media, que va directamente a la parte media del recto, y a la parte final va a ser la arteria pudenda, que es una arteria que se sale del agujero ciático mayor, pasa por detrás del ligamento sacroespinoso y regresa a la pelvis, pero por debajo de los músculos del diafragma pélvico, en el que se le conoce como conducto pudendo, a nivel de las fosas isquionales, y va a dar irrigación a la parte inferior del recto, al periné y a los labios menores. En el caso del hombre, tenemos ramas viscerales, van a ser las vesicales superiores, que vienen del umbilical, las vesicales inferiores, que salen directamente de la ilíaca interna y que se pueden irrigar en la parte de la próstata, la rectal media, que irriga la parte media del recto y también la parte de la próstata, y finalmente la pudenda, que sale del agujero ciliaco menor, regresa y pasa por el conducto pudendo, irrigando el recto en la parte inferior, irriga el cono de la pelvis o del periné y también irriga el dorso del pene. En el caso de la mujer, tenemos las umbilicales, las vesicales superiores, la uterina con su rama ascendente, va a la región tubo ovárica, que se anastomosa con la ovárica, y una rama vaginal que viene a la vagina. En la mujer no hay como tal una vesical inferior. Bueno, en esta imagen podemos observar que la arteria uterina llega a lo que es cerca del cérvix, su rama ascendente, una rama vaginal, y de aquí sale una arteria vaginal que irriga a la vagina. Una pequeña porción que va a la parte inferior de la vejiga, que se le conoce como rama vesical inferior. Bueno, y en esta imagen que tenemos aquí podemos observar cómo llega la uterina ascendente, que forma parte del circuito tubo ovárico junto con la ovárica, y hacia abajo una rama vaginal y la arteria vaginal que llega al cuello de la vejiga. Ahora vamos a ver el drenaje venoso. Es prácticamente igual. Tenemos las venas que van a salir directamente de las vísceras. Tenemos las venas vesicales superiores, las venas uterinas, la vena vaginal, la vena rectal media, que normalmente van a desembocar en la vena ilíaca interna, y también la región pudenda va a llegar hacia lo que es la ilíaca interna. La única diferencia es de que la sacra lateral normalmente llega directamente de la vena cava, y también la iliolumbar se va a la ilíaca común. Por ejemplo, en el caso de los hombres, son las venas que forman los plexos vesicoprostáticos rectales, que
se pueden ir a los plexos vertebrales, pero principalmente van a ir a la vena ilíaca interna. Recordamos que la vena femoral, al pasar por el anillo femoral, se forma la vena ilíaca externa, que junto con la vena ilíaca interna van a formar la vena ilíaca común. La unión de las venas ilíacas a nivel de L4, L5 van a formar la vena cava inferior, que desemboca en la aurícula derecha. Las venas gonadales del lado derecho desembocan directamente en la vena cava, y las del lado izquierdo lo hacen en la vena renal izquierda. Las sacras lateralmente drenan directamente la vena cava y la iliolumbar hacia la vena ilíaca común. La rectal superior va a ir a la mesentérica inferior y esta se va al sistema porta. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, explicamos lo que es el proceso del sistema porta. Ahora lo que sigue es el sistema linfático. Los linfáticos que tenemos en la pelvis van a estar conformados por nódulos que se encuentran en la región inguinal y la región pélvica. Los órganos pélvicos regularmente tienen que drenar hacia los nódulos ilíacos internos. Sin embargo, los que están pegados en la parte interna, su drenaje linfático va a ser hacia estos nódulos, que son los nódulos inguinales. Tenemos nódulos inguinales que son superficiales, que recogen también lo que es el perine, y van a los inguinales profundos. Estos pasan por los inguinales ilíacos externos y de ahí, junto a los ilíacos internos, van a ir a los ilíacos comunes y van a ascender a los nódulos lumbares. Estos nódulos linfáticos lumbares van a desembocar en el sistema del quilo y el conducto torácico. En el caso de los ovarios, prácticamente el drenaje linfático van por los plexos gonadales, que van directamente a las regiones lumbares y las partes posteriores del recto. Pueden ascender hacia los nódulos sacros y también a los nódulos pararectales, que ascienden directamente hacia los nódulos lumbares. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la inervación. Va a estar dada principalmente por los plexos lumbrosacros. Sin embargo, estos, la mayoría, se van a dirigir por sus fibras hacia la extremidad inferior. El nervio ciático, que va desde L4 hasta S5, pero va a inervar principalmente las extremidades. Se van a formar pequeños nervios para el músculo piriforme, músculo obturador interno, de las raíces de L4 hasta S1. Va a estar saliendo los nervios glúteos superiores y también de L5 hasta S2 los glúteos inferiores, para inervar los músculos de esta región. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos.